Últimamente en el sector costero, en Manta, en Esmeraldas. Sí, entonces, siguiente. Lo que vamos a ver hoy es un poco la Tierra, ¿sí? Un planeta dinámico. La historia del peligro sísmico en el Ecuador, es decir, por qué tiembla, o sea, por qué pasó justo ahí en la costa más que todo. La cultura de prevención con respecto al peligro sísmico, recomendaciones del peligro sísmico y unas conclusiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Siguiente. Como ya les explicaba, bueno, hoy vamos a hacer algunas reflexiones. ¿Sí? Aquí decimos, bueno, nosotros ya conocemos el planeta, ya conocemos lo que sucede aquí. Mire, yo vivo 90 años aquí y no ha pasado nada. Mi abuelo vivió aquí más de 100 años y no pasó nada. Y nunca ha pasado nada, si ha habido sismos nunca ha pasado nada. ¿Qué nos da eso? Una impresión que nosotros conocemos a nuestro planeta, pero en realidad, ¿sí? Sabemos que nosotros vivimos en un planeta que tiene 4.500 millones de años. ¿Sí? Somos una especie nueva, el Homo sapiens, que tiene más o menos 200.000 años. ¿Sí? Y como seres humanos así, más o menos entre 10.000 y 20.000 años. En América y Ecuador las evidencias de la especie humana están en los 14.000 años y la historia escrita del Ecuador aproximadamente 500 años. 500 años comparado con los 4.500 millones de años que tiene el planeta, nuestro conocimiento acerca de los fenómenos naturales o de nuestro entorno geográfico geológico es más o menos del 0.000001%, es decir, no conocemos nada. ¿Sí? Y el desarrollo de la sismología en el mundo va desde el siglo XX. ¿Okay? Con respecto a Ecuador, desde la conquista española aproximadamente tenemos 60.000 muertos, ¿sí? Por sismos. ¿Sí? Esos 60.000 muertos son en fechas históricas en donde, y coloniales y precoloniales, en donde únicamente se contaban a los españoles y hombres. ¿Sí? Las mujeres no valían nada y los indígenas peor. Como en el caso del sismo de Riobamba de 1749, hubo como 5.000 muertos. Solo son contados los españoles, hombres. ¿Sí? Están haciendo una investigación unos estudiantes de la Central de Turismo Histórico, en la cual han contabilizado más o menos entre 80.000 y 120.000 muertos. ¿Sí? Pero ahí sí contando indígenas, niños, hombres y mujeres. Entonces, miren, acá tampoco tenemos el conocimiento de eso, pero no tenemos todo lo que hace la naturaleza porque es impredecible. ¿Por qué es impredecible? Siguiente. Por esto, porque el planeta es un ente vivo. ¿Sí? Porque todo lo que nosotros vemos en superficie, ¿sí? Tiene un proceso que viene ocurriendo dentro del planeta. Y ese proceso, tanto de sismos y volcanes, obedece a esto, a lo que es la tectónica de placas. ¿Qué es la tectónica de placas? Es la evidencia de que el planeta está vivo. Es decir, si nosotros vemos aquí, todo lo que se observa en superficie, las montañas, los volcanes, los sismos, los lagos, los mares, obedecen a todo el accionar interno del planeta. ¿Qué son las placas tectónicas? Son grandes masas de espesores que llegan hasta los 100-120 kilómetros, que contienen continentes y que contienen océanos. Estas placas, ¿sí? Son similares, se mueven dentro en el planeta en una superficie fluida que es el manto. Esto se llama corteza, es como la cáscara del huevo. Dentro de la cáscara del huevo tenemos algo que es medio líquido, medio viscoso, ¿no es cierto? Eso en la estructura del planeta se llama el manto, donde está la roca fundida o parcialmente fundida. Y luego tenemos en el huevo lo que es la yema, que es algo sólido, que es el núcleo. ¿Sí? Aquí esta sería la corteza, ¿sí? Es decir, la cáscara, que se mueve en esa parte viscosa que es el manto, ¿sí? Como especie de una tabla que está flotando en el océano. Dependiendo de ese movimiento, ¿sí? Tiene distintas direcciones en las cuales se mueve, y estas flechitas indican cómo se mueven las direcciones. Por ejemplo, aquí en Norteamérica se encuentra en una placa que se llama la placa de Norteamérica. Norteamérica se está moviendo hacia el occidente, ¿sí? Aquí Europa está dentro de una placa que se llama Eurasia, esa se está moviendo hacia el oriente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que América del Norte con respecto a Europa o Islandia se están separando, ¿sí? A cierta velocidad, una velocidad promedio de 10 centímetros por año.
Y en el caso de aquí, de Norteamérica y Europa, más o menos se separan a 2 centímetros por año. ¿Sí? En cambio aquí en Sudamérica, miren, se está moviendo hacia el occidente, y aquí tenemos una placa que es parte del océano Atlántico que se está moviendo, perdón, Pacífico, hacia el oriente, están como chocándose. Hay algunas placas que son muy antiguas, como la placa del Pacífico, que contiene corteza o esa cascarita de más de 120 a 200 millones de años. Es decir, es muy vieja, es muy pesada, entonces por ser muy pesada, por gravedad se hunde, ¿sí? Entonces se introduce aquí debajo de Sudamérica, que es más joven, más liviana. Al momento de introducirse, ¿sí?, estas dos placas generan fricción. ¿Qué genera la fricción? Calor. Productos de calor, los volcanes. Y producto de esa fricción, ¿sí?, los sismos. A este fenómeno en donde una placa se introduce debajo de la otra se llama subducción, ¿sí?, un término que se manejó bastante esa época, ¿sí? Uno le decía subducción y le decía una placa se está metiendo debajo de la otra y ¿qué hacemos, no es cierto? ¿Sí? Todo este fenómeno de la subducción acontece desde aquí, desde el extremo sur de Sudamérica hasta el extremo norte de Norteamérica, todo el borde occidental de América y todo el borde oriental de Rusia, Japón, Oceanía y Australia. Todo esto concentra mucha actividad sísmica y muchos volcanes y se le conoce como el anillo de fuego del Pacífico, ¿sí? También ocurre esto aquí en el Caribe, también ocurre esto aquí en Italia. Hay un chiquito anillo de fuego ya no sería del Pacífico sino del Mediterráneo, donde también hay sismos y volcanes. Y aquí, en cambio, cuando hay dos placas, esto es como que se chocara aquí, esta placa Nazca fuera una camioneta y la sudamericana fuera un tráiler o un camión, ¿sí? Cuando se chocan los dos, además de los muertos que hay, la camioneta se introduce debajo del camión, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si se chocan dos camiones? ¿Sí? Entonces ninguno de los dos se mete, sino que todo se deforma. Entonces ocurre eso. También hay placas, ¿sí?, que son bastante sólidas, son muy pesadas, muy espesas, que no pueden meterse una debajo de la otra. Y esto ocurre aquí, en Europa, Asia, ¿sí?, y África. Chocan los dos camiones y genera una cordillera que se levanta, que es los Himalayas. Los Himalayas es producto de ese choque de esos dos camiones, que digamos que es África y Europa y Asia, ¿sí? Entonces tenemos ahí este sistema que me genera, y como chocan, solo me generan sismos, pero no generan volcanes, ¿sí? Y hay otras placas en donde se están moviendo en diferente dirección, en donde desgarra el fondo marino y permite que ese líquido fundido o esa roca fundida desde el interior del planeta, que viene 100, 150 kilómetros a la superficie, ¿sí?, y me genere toda esta actividad aquí a lo largo del océano Atlántico, como lo que está ocurriendo ahorita en Galápagos, en Fernandina. Es decir, ese calor que me genera ese magma que ahora vemos en Fernandina viene más o menos desde los 3.000 kilómetros de profundidad, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? ¿Sí? Si el hueco más profundo o la perforación más profunda que tenemos aquí en el planeta es aquí, por Siberia, son 15 kilómetros. ¿Sí? Gracias a instrumentación indirecta o métodos indirectos para poder medir eso, y que generalmente se utilizan las ondas sísmicas. ¿Qué son las ondas sísmicas? Son movimientos dentro de esta parte sólida que viajan al interior del planeta y que se reflejan en superficie como los movimientos sísmicos. Pues aquí está el anillo de fuego del Pacífico, donde tenemos alta actividad sísmica y volcánica. Y dentro de este anillo de fuego del Pacífico, ¿sí?, con respecto a la parte sísmica, tenemos los mayores sismos registrados a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el sismo de Chile de 1960, ¿sí?, el de mayor magnitud registrado hasta ahora, de 9.6, ¿sí? Hagamos así como los artistas y las músicas, los top, ¿no? Es un top 10 vamos a hacer ahora. Entonces tenemos dentro del top 10 está el sismo de Chile. También tenemos aquí en 1906 un sismo de 8.8 en Ecuador, ¿sí?, que se le conoce como el sismo de Colombia, ¿sí? Fue justo en el borde de la frontera, de 8.8, que causó tsunamis y algunas víctimas mortales.
Tenemos un sismo de 8.6 aquí en México, en 1986, 85, 86. ¿Sí? También algunas víctimas mortales. Tenemos ya estamos 3 de 10. Tenemos el sismo de Japón, de 9.2, el del 2011. Y tenemos el sismo de los sismos de acá que ocurrieron en Sumatra y todo eso, que fueron de 8.8. ¿Sí? Entonces aquí se han generado los mayores sismos a nivel mundial. Y hay igual las erupciones volcánicas más devastadoras que se han registrado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la del Cotopaxi en 1877, ¿sí? Como 1000 víctimas mortales. Tenemos la erupción del Santa Elena, ¿sí? Una erupción colosal, una de las más grandes, el 18 de mayo de 1980, con 56 víctimas mortales. 55 fueron personas comunes y corrientes y un científico que estaba ahí en primera fila viendo un geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, viendo cómo era la erupción. Él transmitía en vivo la erupción. ¿Sí? Tenemos las erupciones de aquí de Japón, Monte Fuji, los otros del Showa Shinshan y otros volcanes, del volcán Musu también, ¿sí? Que se han registrado. Aquí el Vetsimiani también en Rusia, un sismo una erupción bastante fuerte. Entonces, es esto porque tenemos ese sistema en donde una placa se introduce debajo de la otra y causa fricción y calor. Miren, aquí están los top 10. Me han faltado algunas. Tengo el de Chile en 1960, Alaska, Sumatra, Kamchatka, Chile otra vez en el 2010 8.8, Ecuador en 1906 8.8, ¿sí? Islandia, Sumatra otra vez, Islandia, el Tíbet en el 2010, el de 8.8, el 2011 de Japón, y aquí nos falta el de 7.2 de Ecuador, ¿sí? Siguiente. Ok, entonces, para tener una comparación a lo largo de cómo es la magnitud, no es que un sismo de una magnitud X para pasar a una magnitud Y es como subir una grada, ¿no? Sino que es en una escala logarítmica, que quiero decir eso, que se incrementa su magnitud, su energía, su valor. Por ponerles una comparación, este es el sismo de Haití de 7.7 del 2010, donde hubo 300.000 muertos. ¿Sí? Esta bolita de aquí, si ven, del porte del láser, ¿sí? De 7.7, y el de Chile de 8.8 es como este de acá. Es decir, de 7 a 8 necesito multiplicar 32 veces la magnitud o la energía. Por ponerles un número, aquí en el de 7 la energía fue 1000. La energía que por poner, no es que sea 1000, ¿no? Sino por ponerles números. Y el sismo de 8, ¿sí? Es 32 veces 1000. 1000 por 1000 por 1000 por 1000 por 1000 por 1000 por 1000. Es 8000. ¿Sí? Es por eso que nosotros en esta parte, ¿sí? No es pasar únicamente, sino un sismo de 7.7 nomás es, y luego del 8 sobre 3, 4, 5 pasitos más, no, sino que la energía crece exponencialmente. ¿Sí? Entonces miren, el de 9.5 comparado al de 7.7, y es por este fenómeno, ¿sí? Esta es la subducción, una placa se introduce, genera fricción, los sismos, y aquí genera el volcanismo. Esta es la placa Nazca que se está metiendo debajo de la sudamericana y me genera la subducción. Esta placa se introduce más o menos entre 5 a 6 centímetros por año. En esta placa Nazca, que contiene parte del Océano Pacífico, está Galápagos. ¿Sí? Galápagos se está acercando al Ecuador continental a una razón de 5 a 6 centímetros por año. ¿Sí? Es decir que si yo hago ¿cuántos? Hay más o menos 1500 kilómetros a 5 a 6 centímetros por año, quiere decir que en 45 millones de años Galápagos ya está en el malecón 2000. Me genera tanto este fenómeno, me genera la cordillera de los Andes aquí en el Ecuador y la parte costera. La rápida subducción de la placa Nazca oceánica debajo de la continental sudamericana provoca grandes sismos entre magnitudes mayores a 7.5, ¿sí? Y más o menos con un característico tiempo de retorno de 100 a 250 años. Estos sismos de 7.5 o mayores, ¿sí? Desde la parte central del Ecuador al norte de Colombia han ocurrido en el siglo XX estos sismos, miren.
1942 el sismo de 7.8 en Manta, 1958 sismo de 7.7 en Colombia, por aquí. En 1749 sismo de 8.9 también en Colombia, por aquí. En 1998 el sismo de 7.1 en Bahía de Caracas y el sismo de 7.8 en Pedernales 2016. ¿Sí? Entonces miren, aquí vemos esto, aquí el sismo de 1749, 1958, 1942 y otros sismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué indicaba eso? Que en cualquier momento iba a ocurrir. Y si yo considero esto, este tiempo de retorno de 100 a 250 años, un sismo mayor a 7.5, ¿dónde está el mayor? Un sismo mayor a 7.5, 1942. ¿Sí? Más o menos estamos dentro del rango. ¿Sí? Y dentro de los 500 kilómetros de ruptura del sismo de 1906 tenemos el de 8.8, el de Tumaco, por aquí. Entonces, si considero yo este sismo grande, la época, 100, 250 años estábamos listos para el sismo. ¿Sí? Y claro, y la costa no ha sido ajena a esa generación de sismos, por toda esta parte histórica y estadística. ¿Sí? Siguiente. Eso en la parte costera, ¿sí? Que ha generado grandes sismos y que debido a su morfología, estructura geológica, esos sismos se han sentido acá en la parte central, en la parte de la sierra. Sismos en el continente, ¿sí? También tenemos grandes sismos en el continente, o sea, no solo los de la costa están ahí bailando con los sismos, sino que también aquí en el continente. Miren, el 31 de agosto de 1587 el sismo de Guayabamba de 6.4, ¿sí? Ya son más de 500 años. Y hasta ahora no ha ocurrido un sismo en Guayabamba, se llama el sismo de Quito. Esto lo escriben los españoles. Ahí está en el registro de los españoles, pueden ir al museo cualquiera y ahí encuentran este sismo, que le llaman el sismo de Quito. Pero dentro de la historia republicana del Ecuador nunca ha habido un registro en que diga Quito fue destruido por un sismo. ¿Sí? Eso nos ha llamado mucha la atención a algunos colegas ahí en la Universidad Central. ¿Vale? En el tiempo del almuerzo es donde se conversa de todo, ¿no? Y queremos solucionar el mundo, ¿sí? Donde queremos arreglar amoríos, desarreglar amoríos, arreglar alineaciones del profe Quinteros y tratar de ver cómo evitar este problema de los sismos. Y conversábamos que sí, que Quito no tenía eso, ¿no es cierto? Y decíamos, tal vez no, la falla de Quito no se mueve o hay otra estructura. Yo les decía, pero son 500 años de registro histórico. ¿Qué les parece si este sismo de 6.4 aquí en Quito es cada 700 o 600 años? O cada 1000 años. Entonces ya nos preocupa, ¿no es cierto? ¿Sí? El sismo de Ambato el 20 de junio de 1698 de 7.2. ¿Sí? El 4 de febrero de 1797 el sismo de Riobamba de 7.6. Este fue uno de los sismos que generó mayor cambio morfológico en el país. ¿Sí? En donde había montañas puso valles, los ríos en vez de bajar subían. ¿Sí? Hubo lagunas, se generaron grandes depresiones y elevaciones. El 15 de agosto de 1868 el sismo en el Ángel de 6.6 y el 16 de agosto de 1868 el sismo de Ibarra de 7.1 de 7.2. Miren, tenemos un sismo de Quito en 1859 profundo de 7.2, sismo de Cajabamba, Antizana, Murco, Sangolquí, Tuacazo, Perileo con 5.000 muertos en Ambato, en Atahualpa, ¿sí? La Tacunga, en Pasa, todos miren, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 5, etcétera, etcétera, entre 5 y 6. Siguiente. ¿Sí? Cusubamba, Aloasí, El Salado, El Reventador en 1987, Omasqui en 1990, el de Pujilino 26, Santa Rosa. En agosto del 2014 en Quito con 4 víctimas mortales. Y entonces sí ha temblado el país.
y son sismos de menor magnitud. Un sismo de 7 u 8 en la costa equivale aquí a daños, energía e intensidad a un sismo entre 5 y 6 en el continente. El borde oriental de México, ¿sí? Aquí están, esto es la placa de Cocos que se está subduciendo debajo de la placa norteamericana, es decir, la misma dinámica que sucede aquí en el Ecuador, solo que aquí tendremos la placa de Nazca y aquí la de Sudamérica, ¿sí? Y aquí están los diferentes sismos que ha ocurrido a lo largo de ese borde, de la interacción de la placa de Cocos y de la placa norteamericana. Esta placa de Cocos, ¿sí?, es un fragmento de la placa de Nazca, ¿sí?, que perteneció hace más o menos 30 millones de años a una gran placa oceánica que se llamaba Farallón, y que hace más de 250 o 130 millones de años a otra gran placa que viene desde acá, desde el Atlántico, que se llamaba el Plató Caribe, ¿sí?, fondo oceánico que se generó más o menos en el Triásico, ¿sí?, en el Triásico Jurásico, donde hubo antes todos los continentes estaban juntos. Aquí hubo una apertura del continente donde se separó Norteamérica de Sudamérica y generó una gran extrusión de ese material magmático que hay en superficie, en profundidad, y me generó toda esta placa. Esta placa de Cocos, ¿sí?, tiene esta dirección de subducción y ha generado estos sismos, ¿sí? Miren, aquí está este del sismo de 1965, de 1985 está acá, ¿sí? Este es más o menos por el sector del estado de Guerrero. Sí, aquí en el sismo del 85, aquí también la réplica del otro sismo, ocurrió aquí en el estado de Guerrero, más o menos como a unos 200 kilómetros del estado de México, de la Ciudad de México, y generó toda la destrucción aquí en México. ¿Sí? ¿Por qué generó la destrucción en México? Porque la Ciudad de México está asentada, ¿sí?, sobre una superficie bien blanda que se asemeja a una gelatina. ¿Sí? Entonces, mover una gelatina, por más construcción resistente, ¿sí?, tiende a colapsar. Entonces, aquí están todos los sismos que han ocurrido en México. Estas son las erupciones de los volcanes, ahorita en 1900. Y estos son los sismos en el continente, pero mayor parte hemos visto que se genera a lo largo de este borde. ¿Sí? Y lo que hemos visto es, aquí se ha generado, estas figuras que tienen ese relleno, lo que me indica es que el sismo por ejemplo, aquí el sismo de 1978, esto es lo que generó el área de afectación con respecto a la ruptura o al movimiento de las placas litosféricas que tenemos acá, o de las placas continentales, o de los bloques continentales que se mueven, es decir, de las fallas geológicas, ¿sí? Es el área y la longitud. ¿Sí? Entonces vemos que en 1965 se rompió esto, y se rompió esto, se rompió, y que vemos aquí rápidamente, que aquí falta que se rompa, ¿sí? En Ecuador también tenemos algo que falta que se rompa, que justo está debajo de pedernales, ¿sí? En Chile también tenemos, ahí están esperando un sismo muy grande en Chile, ¿sí?, que es más o menos por el codo de Arica, entre Chile y Perú. Por eso los peruanos también están esperando ese gran sismo, ¿sí? Y en Estados Unidos también están esperando ese megasismo, porque hay este gap sísmico de aquí, no hay esta ruptura. Si nosotros hacemos un conteo, una estadística bastante simple de los sismos, México tiene un periodo sísmico más o menos entre 30 y 50 años. Sí, es un poquito más largo que nosotros de Ecuador, porque la placa de Cocos se mueve mucho más lento que la placa de Nazca. Además, esta casi es una placa lisa, ¿sí? Entonces permite que se introduzca sin ningún problema debajo de la norteamericana. Ok, un poquito para explicarles, como les decía, miren, hace más o menos 200 millones de años teníamos un solo continente. Se empezó a separar los continentes producto de ese movimiento interno del planeta. Sí, el planeta va a dejar de existir o va a dejar de ser vivo cuando ya no tengamos ese movimiento interno, que está generado por el núcleo, por el enfriamiento del núcleo. ¿Sí? No sé cómo le llamemos a la naturaleza, llamémosle universo, digámosle Dios, ¿sí?, pero hizo el núcleo con un diámetro tan perfecto que permite que el planeta esté vivo, ¿sí? Es decir, que ese núcleo sólido tenga el diámetro para que produzca todo ese movimiento interno. Los otros planetas dentro del sistema solar que ya no tienen vida es porque el núcleo es mucho más grande, ¿sí?, considerando que pueda tener
una vida en el planeta. Entonces nuestro planeta, ¿sí?, va a empezar a solidificarse el núcleo y va a terminar como un planeta inerte más o menos a los 5.000 o 4.500 millones de años más. O sea que tenemos para largo, así que no nos preocupemos. Entonces, esto es cómo ha ido evolucionando estas masas continentales, se han ido separando, ¿sí? Entonces, el Ecuador, asociado a esto, aquí está Sudamérica, por aquí está Ecuador, no está Ecuador, porque a esta época estaba debajo del océano, ¿sí? También ha sufrido una evolución con respecto a la evolución total que tiene estas masas continentales, más o menos hasta quedarnos en esta posición. ¿Sí? Con el movimiento que tienen las placas que vemos aquí, las flechas, igual después de unos varios millones de años vamos a formar otra vez otro continente, otro megacontinente, ¿sí? Pero bueno, no muchos hemos de pasar esa situación, pero claro, los que creen en la metafísica van a vivir por siempre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, igual vamos a tener que nuevamente se van a juntar los planetas, ¿sí? Y hemos visto aquí este gráfico lo que indica, ¿sí?, es cómo ha ido cambiando el movimiento o la velocidad que se mueven los continentes o las placas, ¿sí? Y este cambio de las placas o el movimiento que han tenido la deriva continental influencia también en lo que es la evolución del Ecuador. Ya entrando en la parte geológica, netamente geológica y bastante técnica, ¿sí?, hemos visto que aquí a lo largo de la evolución de Sudamérica en la deriva continental hemos tenido, antes de esto, todo este movimiento es debido a esfuerzos tectónicos que se le conocen, a grandes fuerzas que mueven las placas, fuerzas que empujan y fuerzas que alan, ¿sí? Y este gráfico indica este cambio, ¿sí?, de fuerzas que empujan y fuerzas que alan, en donde también está asociado a la velocidad a las que se mueven. Y hemos tenido cambios de velocidades de estas placas a lo largo de la historia geológica de Sudamérica y influenciado en el Ecuador, ¿sí?, a 10 millones de años, a 20 millones de años, a 30 millones de años, a 40 millones de años, a 60 millones de años. Eso dentro del contexto de la geología del Ecuador, ¿sí?, ha influenciado para que se genere la cuenca oriente, ¿sí?, para que haya el depósito de material orgánico en la cuenca oriente, que ese depósito de material orgánico de la cuenca oriente se transforme en carbón, ¿sí?, que esté en un ambiente anóxico, es decir, sin oxígeno, y se transforme en hidrocarburo, que luego ese hidrocarburo sólido, ¿sí?, sufra un calentamiento, ¿sí?, en la parte del petróleo se le conoce como una cocina, que funda ese hidrocarburo sólido y me genere el hidrocarburo líquido, ¿sí?, que también ha permitido que esa cuenca oriente que antes estaba en el océano se vaya levantando, se vaya continentalizando, ¿sí? Y esa continentalización ha hecho que ese hidrocarburo líquido que teníamos cuando el continente estaba en el océano, migre hacia donde se puede almacenar, que se le conoce como la roca reservorio, ¿sí? Entonces ahí el petróleo se almacena o se entrampa en los grandes yacimientos petrolíferos que tenemos actualmente, ¿sí? De igual manera, como la cuenca oriente se estaba levantando, estaba en el océano, se estaba levantando, ¿sí?, junto a la cuenca oriente teníamos lo que es la cordillera real o la cordillera oriental, que también formaba parte de una parte entre el fondo oceánico y el continente, ¿sí? La cuenca oriente se formó porque había esfuerzos que alaban, entonces separaban las masas sólidas y generaban un hueco. Y luego la cuenca oriente se empezó a cerrar y a levantar y a generarse la cordillera real, porque esas fuerzas que alaban ahora dijeron no, ahora reempujo, ¿sí? Entonces reempujaban, ¿sí? Cuando hubo las fuerzas que alaban, aquí me generó la cuenca oriente, ¿sí? Dentro de lo que es la geología del Ecuador, aquí en el Triásico, más o menos, eso estoy hablando de hace unos cuantos millones de años, unos chorrocientos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos son? Triásico, aquí estamos, algunos colegas. ¿Cuántos son? 250, 300 millones de años más o menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Se estaba generando aquí la cuenca oriente. Aquí se estaba adelgazando esta parte sólida, ¿sí? Luego cambió los esfuerzos e hizo que parte del continente que teníamos, que se estaba extendiendo, empezó ahora a comprimirse y empezó a introducirse,
generando ¿qué efecto? La subducción. Esta subducción me generó volcanismo, que afectó a la cuenca oriente, que se le conoce como el arco Misahuallí, o el arco volcánico Misahuallí. Entonces tenemos dentro de la estructura de la cuenca oriente, que solo son rocas sedimentarias, es decir, rocas de polvito, como fino, como la harina, como el azúcar, ¿sí? Como la tiza. ¿Sí? Tenemos aquí introducidos rocas volcánicas. Entonces esto funcionó más o menos entre el Jurásico y Cretácico a 130 millones de años. Este fenómeno que hizo que se cambien los esfuerzos tectónicos hizo que la cuenca oriente se levante, ¿sí? Que ya no esté en el océano, y que el petróleo que estaba aquí ya generado migre hacia la roca donde se iba a almacenar, ¿sí? Luego, como este fenómeno de subducción estaba alando o estaban empujando, había una parte continental que se chocó contra la cuenca oriente. Ese choque contra la cuenca oriente hizo que toda esta cuenca nuevamente se levante, ¿sí? Y que ya se continentalice, ya no sea oceánica, y empezó a generarse lo que es la cordillera real. Entonces el volcanismo, o la primera evidencia de volcanismo que tenemos aquí en el Ecuador, es hace 130 millones de años con el arco volcánico Misahuallí. Paralelo a esto, sí, también tenemos, esto es en la cuenca oriente, hacia el sur, ¿sí? En el sector de lo que es Machala, por ahí, el Oro, ¿sí? Se estaba generando también un volcanismo que se le conoce como el arco, ¿cómo se llama? Celica, ¿sí? También generado por este fenómeno. Entonces teníamos dos arcos volcánicos funcionando, uno al norte y uno al sur, ¿sí? Entonces empezamos acá, y estas es las rocas volcánicas más antiguas que tenemos en el Ecuador. Siguiente, ¿sí? Y se conoce como la formación Misahuallí, que aflora en el sector subandino de la región oriental. A lo largo del cañón del río Cauca es principalmente de origen continental, comprende una secuencia de andesitas y traquitas no deformadas, verdes a grises. Estas andesitas son rocas volcánicas típicas de los Andes, ¿sí? Se llama andesitas porque son las rocas que están constituyendo todos los Andes, y además porque estas rocas tienen un mineral que se llama la andesina, ¿sí? Está por aglomerados y tobas verdes y entre otros, ¿sí? Entonces toda esta evidencia de este nombre de rocas que están aquí, o toda esta serie de rocas, me indica que es un arco volcánico que fue producto de actividad volcánica, ¿sí? Aquí, esto es el cuenca oriente, esto es lo de cordillera real o la cordillera oriental. Ya tenemos acá la parte de cuenca oriente, ¿sí? Como ya se cambió esos esfuerzos antes que estaban extendiendo, ahora están empujando, entonces había estos fenómenos de subducción, ¿sí? Estos fenómenos de subducción aquí, en esta época, hicieron que esto que se estaba introduciendo era fondo marino, ¿sí? Y me generaba aquí un arco volcánico que se llamaba el arco volcánico Alao, un arco de isla, ¿sí? Dentro de lo que es la geología tenemos que puede haber la interacción de la subducción de una corteza oceánica debajo de una corteza oceánica, y me genera esto, un arco de isla, como Japón, ¿sí? Y también puede haber la subducción de una corteza oceánica debajo de una corteza continental, y me genera un arco volcánico como el que tenemos actualmente aquí en el Ecuador, o a lo largo del borde occidental de América del Norte y América del Sur, ¿sí? Entonces tenemos las otras rocas volcánicas, o un arco volcánico que vino funcionando más o menos en el Jurásico, ¿sí? Que se denomina Alao, ¿sí? Estas rocas volcánicas, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Aquí se tiene un proceso de doble subducción y se forma el arco continental o la división Alao, más o menos en el Jurásico inferior a medio, entre los 200 millones de años, un poco menos, ¿sí? Aquí se genera el arco volcánico, y estas rocas, ¿sí? O la evidencia de este arco volcánico se encuentra a lo largo o es más evidente en el sector de Alao mismo, ¿sí? Por eso se llama Alao, ¿sí? Y también en el sector de Baños, ¿sí? A lo largo de lo que es el norte-sur en la vía Patate-Baños, ¿sí? Ahí se evidencia mucho estas rocas volcánicas de acá, ¿sí? De hace 200 millones de años, 130 millones de años. Siguiente, ¿sí? Entonces tenemos volcanismo muy antiguo a 130 millones de años en el oriente, y volcanismo mucho más antiguo en cordillera real, más o menos entre 150 y 200 millones de años, ¿sí?
Entonces, para los que no conocíamos, sí hubo volcanes cuando se estaba generando el hidrocarburo, ¿sí? Que ahora que explotamos, y también hubo volcanes en la cordillera real o en la cordillera oriental. ¿Sí? Pero más evidente más evidente es el volcanismo que existe en cordillera occidental, ¿sí? Porque ahí tenemos la mayoría de los volcanes, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Tenemos varios ciclos en donde se han generado muchos arcos volcánicos como el que están funcionando, ¿sí? Más o menos a 83, 73 millones de años, ¿sí? Aquí ya está la cordillera real, ya se continentalizó la cuenca oriente, ¿sí? Tenemos nuevamente otro proceso de subducción, ¿sí? Pero si pasamos al slide anterior, vemos que aquí está en un sentido oeste-este, ¿sí? Y me genera estos arcos. Siguiente, y aquí vemos que tiene un sentido este-oeste. Esta subducción, ¿sí? Debido a que ya esos esfuerzos estaban empujaban más fuerte, ¿sí? Me generó un arco volcánico submarino, ¿sí? Que se denomina el arco de islas del río Cala. ¿Ok? Estas rocas, ¿sí? Cuando a esta edad empezaron a generarse en el fondo oceánico, pero como venían, ¿sí? Había esfuerzos que empujaban, empezaron a continentalizarse, y estas rocas que están constituidas por lavas basálticas, por secuencias volcanoclásticas, entre otros, se evidencia a lo largo que es en el sector de la Loa Santo Domingo, en la desembocadura del río Pilatón. Ahí tenemos estas lavas, ¿sí? En Mulaute, en Natividad hacia el norte, por más o menos Urucuquí también, ¿sí? Tenemos evidencia de este volcanismo de hace 83 millones de años, ¿sí? Siguiente. Nuevamente siguió funcionando, ¿sí? Aquí ya no hubo más que subducir, se rompió esto y empezó a subducirse en otro sentido. Esto ocurre a 65 millones de años. Y me genera otro arco volcánico ya un poco menos submarino, pero ya más continentalizado, que se le conoce como oscilante, ¿sí? Y que fue depositada netamente en un ambiente terrestre, ¿sí? Entonces tenemos otro arco volcánico a 65 millones de años. Siguiente. Luego, entre 65 y 50 millones de años, ¿sí? Hubieron muchas colisiones. Ecuador está constituido o toda la parte continental del Ecuador está constituido por muchas acreciones, se conoce en el mundo geológico, es decir, que hay muchos terrenos que se juntaron, ¿sí? Que fuimos juntando. Es como cuando nosotros jugamos con la plastilina, ¿sí? Y le juntamos otra plastilina y formamos una sola masa, ¿sí? Pero se evidencia la junta de esas dos plastilinas, ¿sí? Entonces aquí Ecuador tiene así, tenemos una parte en cuenca oriente, luego una parte pegada o chocada, lo que es toda la cordillera real. Nuevamente tenemos otra parte chocada o pegada a esas ya dos chocadas, que es el Valle Interandino y cordillera occidental y la costa, ¿sí? Y luego de 45 millones de años vamos a tener otro fragmento continental pegado hacia el Ecuador, que es Galápagos, ¿sí? Entonces está constituido así. Eso se le conoce como terrenos alóctonos, ¿sí? Esto sucedió, ya empezaron aquí a esta edad se estaba formando el Valle Interandino, que todavía estaba dentro del océano, y parte de lo que es cordillera occidental. A esta edad, ¿sí? Se generó el arco volcánico Macuchi, ¿sí? Un arco de isla. Este arco volcánico Macuchi, al momento de generarse aquí en el fondo oceánico, ¿sí? Y por tener todas otras características geológicas, ¿sí? Que, bueno, ustedes la pueden leer, me generó los depósitos minerales, ¿sí? Que han generado los yacimientos más ricos aquí en el Ecuador, ¿sí? A lo largo de este arco volcánico, un arco de isla que se conoce Macuchi, están todas las explotaciones de los recursos minerales, principalmente hacia el sur, ¿sí? Entonces, Portobelo, Ponce Enríquez, Villarrica, San Gerardo, etcétera, todos esos consorcios mineros están explotados dentro de este arco volcánico que se denomina Macuchi, ¿sí?
¿Por qué tiene muchos recursos minerales? Porque es un arco volcánico de alta temperatura, ¿sí? Tuvo muchos sulfuros que pudieron cristalizar esos minerales asociados al oro, ¿sí? Y porque las condiciones geodinámicas que hay en el Ecuador permitieron eso. Entonces, ese es el volcanismo antiguo que tenemos en el Ecuador, ¿sí? Es decir, los volcanes no vienen funcionando recientemente, sino desde hace más o menos 200 millones de años, ¿sí? Y todo esto tenemos evidenciado en las rocas que nosotros tenemos distribuidas a lo largo del territorio ecuatoriano. ¿Cómo se está moviendo ahora Ecuador? ¿Sí? Vamos a ver un poco sobre el arco geodinámico actual. Siguiente. Ok, Ecuador está sobre una zona o sobre el continente, sobre la placa continental que se llama Sudamérica, ¿sí? Y que toda la parte superficial o ese accionar superficial que vemos en Ecuador es producto de la interacción de esta placa de Nazca que se está introduciendo, más o menos a una razón entre 6 a 5 centímetros por año, ¿sí? Entonces el Ecuador se encuentra ubicado en la parte noroccidental de América del Sur, por lo que su evolución geológica está controlada por la interacción de la placa Nazca, la placa Caribeaca, la placa Cocos y la placa Sudamericana, ¿sí? Aquí hacia el sur, más o menos por donde es el Golfo de Guayaquil, tenemos una zona, ¿sí?, geológica que se conoce como zonas de fractura, es decir, donde la corteza continental se rompe, ¿sí?, para generar otras placas tectónicas que se le conoce como la zona de fractura Grijalva, ¿sí?, en donde esta zona de fractura me separa aquí parte de una placa que es más antigua y una que es más reciente, ¿sí? Hacia el norte tenemos una edad de 22 millones de años, ¿sí?, y hacia el sur de 27 millones de años. Aquí esta interacción o la edad de este fondo oceánico tiene 22 millones de años y la edad de este fondo oceánico tiene 27 millones de años, ¿sí? También tenemos la interacción, o sea, ahora cuando hubo el sismo aquí en Manabí, también se puso muy famoso lo que se denomina la Carnegie, ¿sí? Y dentro de la Convemar, no sé si conocen la Convemar, ¿sí?, en los primeros anuncios de la Convemar decía: vamos a explotar los recursos minerales de la Carnegie, ¿sí? El manganeso, ¿sí?, decían: vamos a explotar los nódulos de manganeso. Si adivinen cuántos países explotan esos nódulos de manganeso, es decir, esos recursos minerales que hay en el fondo oceánico a más de 5 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Como ni uno. En México están un poquito más adelantados, y hay una geóloga marina de veras en México, en la UNAM, ¿sí?, que está haciendo los estudios de la ley de los nódulos de manganeso, ¿sí? Esta cordillera, aquí se le conoce, es como una cordillera submarina, ¿sí? Esta cordillera submarina es como la cordillera occidental o la cordillera oriental. Se generó aquí porque se acumuló mucho magma en Galápagos, que empezó a funcionar más o menos a 25 millones de años. Y todo esto de aquí es evidencia de este accionar, de este punto caliente, que refleja la salida directa desde lo más profundo del manto, es decir, 150 a 200 kilómetros de profundidad, que se genera por el calor que viene de 3.900 kilómetros de profundidad, y me generó toda esta área o toda esta cantidad de material o de rocas asociadas a las erupciones volcánicas que había aquí en Galápagos. Esta cordillera, ¿sí?, va desde el centro Galápagos hasta la zona donde hay la interacción de las dos placas, es decir, que tiene más de 1.500 kilómetros y tiene un espesor que varía entre los 12 hasta los 19 kilómetros, ¿sí? 12 kilómetros en las partes altas de aquí y 19 o 20 kilómetros, perdón, al revés, 19 kilómetros en las partes altas de acá y 12 kilómetros en la parte bajas de acá, ¿sí? Esta cordillera trata de introducirse debajo de Sudamérica, pero no puede porque genera una especie de una aspereza, de una obstrucción, ¿sí? Cuando se está introduciendo, ¿sí?, o cuando ya se está introduciendo, se acumulan esfuerzos, ¿sí? Entonces estamos así,
tensionados. Y cuando ya se introduce, se liberan los esfuerzos, pasó la placa, ahí se generan los sismos. ¿Sí? Eso se les conoce como los sismos de subducción, generado por las asperezas o por esa interrupción que tiene la placa Nazca. Esto también ha controlado acá la evolución de geología del Ecuador. Ha permitido que se abra el Golfo de Guayaquil, ¿sí? Más o menos el Golfo de Guayaquil viene funcionando desde hace unos 10.000, 15.000 años, es decir, desde el Pleistoceno, ¿sí? Ha permitido que parte de todo el borde costero se levante, más de 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Y también ha generado que aquí se vaya desgarrando parte de la corteza continental de Ecuador, generando una placa pequeñita, una microplaca que se le conoce como el bloque norandino. Esto aquí muchos colegas hablan de la falla, la mega falla Dolores Guayaquil, ¿sí? Aquí me genera una zona de fractura, una zona de debilidad, en donde aquí esta parte de la costa se está moviendo hacia el norte y la parte de la sierra hacia el sur, ¿sí? Sí, entonces nosotros le estamos viendo a los compañeros de Esmeraldas mucho más al norte, ¿sí? Por eso nos demoramos más en llegar, ¿sí? Así está constituido, genera esta interacción con respecto a la geología del Ecuador. También ha influenciado mucho en los volcanes, ¿sí? Ha habido mucho cambio en los volcanes. Siguiente. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ya les expliqué anteriormente, ¿sí? Cómo ha ido variando. Siguiente. Y aquí está la cordillera de Carnegie, esta es la cordillera de Carnegie, miren, aquí están los datos, 19 kilómetros, aquí 13 kilómetros. Aquí hay unas asperezas que tratan de meterse aquí. ¿Ven esta línea? Esta línea es el límite, hasta aquí dice, hasta aquí es la placa continental sudamericana y hasta aquí es la placa oceánica, la Nazca, ¿sí? Y se está tratando de meterse para acá. Y cuando pasan estas asperezas son las que generan los sismos, que son activos, como el Sangay, la Tungurahua, el Cotopaxi, el Reventador, ¿sí? Son los que están actualmente en proceso de erupción. Bueno, la Tungurahua ya no mucho. Y los de las Islas Galápagos. Otros volcanes que están ya en el tiempo de hacer erupción, ¿sí? Que ya les toca, ¿sí? Como el Chimborazo, el Cayambe, ¿sí? El Antisana, el Pululagua, entre otros. Siguiente. Ya vamos a ver eso. Siguiente. Ya, aquí están los principales nombres de los volcanes, ¿sí? Y miren, y las principales ciudades están a lo largo de los volcanes, ¿sí? Entonces miren, la mayoría de las ciudades, igual, inclusive en estas zonas donde tenemos acumulación de volcanes, también tenemos las zonas que son altamente sísmicas o sismogénicas. Aquí en el norte, en el sector de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, ¿sí? Entonces, claro, en cualquier momento que hagan erupción, estos volcanes activos que se encuentran en estas ciudades nos van a afectar, ¿sí? Aquí las erupciones más que han afectado mayormente a las zonas pobladas han sido en el sector, por ejemplo, las erupciones de Huagua Pichincha en Quito, en las del siglo IX, ¿sí? En las del año 1900, en 1640, la erupción del Cotopaxi al Atacún en 1877 y la erupción del Tungurahua en la de 1916 y la reciente, la del 2006, ¿sí? La del Reventador no mucho, más sirve para postear las fotos, porque no representa peligro, ¿sí? A pesar que acá tenemos otro volcán que está erupcionando desde 1960, ¿sí? Todo el tiempo está botando material volcánico, el Sangay, pero no le paran balón los del geofísico, nosotros también, porque no hay una población alrededor que pueda ser afectada. Claro, los ambientalistas y los medios ambientales van a decir, sí, pero aquí está arbolitos, hay plantitas, animalitos, conejitos, sí, pero hace 30 millones de años también había lo mismo, y habían volcanes, y más grandes, hicieron mucho más efecto. ¿Okay? Aquí
en 1999, es decir, ya entrando al siglo XXI, nosotros hemos tenido la suerte o esa gran oportunidad de ver ese gran espectáculo de la naturaleza, las erupciones volcánicas. ¿Sí? Era la primera vez que veíamos en vivo y en directo sin tener que alquilar una película o piratear el TV cable o irme a otro país para ver una erupción volcánica. Hasta los vulcanólogos del geofísico. Sí, ¿dónde iban a ver los vulcanólogos del geofísico erupción? No, pues, entonces justo la Tungurahua erupcionó en el 99 y nos permitió ver eso. Además de todo el accionar que tiene la naturaleza con respecto a los volcanes. ¿Sí? ¿Por qué hay las erupciones volcánicas? Porque hay la interacción de las placas tectónicas y también porque es el desfogue del calor interno, de la energía interna que tiene el planeta. Entonces, ¿sí? Siempre vamos a tener eso. ¿Qué aprendimos aquí en la erupción del Tungurahua? ¿Sí? Nada me van a decir. Yo también les digo sí. No, así aprendimos mucho. ¿Sí? Primero aprendimos, nosotros aquí en el Ecuador desarrollamos o intentamos desarrollar una cultura de prevención con respecto a las erupciones volcánicas. ¿Sí? Y en el Instituto Geofísico vinieron trabajando mucho con el Cotopaxi. ¿Sí? ¿Por qué les llama mucho la atención el Cotopaxi a todos? Es porque la influencia del volcán, ¿sí? Aquí en el Cotopaxi tiene una gran área y esa gran área cubre una gran cantidad demográfica. Hacia el norte más de 4 millones de personas y hacia el sur casi entre 2 y 3 millones de personas. En el Tungurahua, ¿sí? Empezaron primero a trabajar en el Cotopaxi y a dar esas charlas. Y no muchas de nosotros o de las personas tenían en cuenta esas charlas. No, nos vienen a decir lo mismo hasta ahora, ¿sí? Hasta no hace mucho, hasta 2 años. ¿Sí? Cuando la central empezaba a dar capacitación, nosotros en la central logramos dar capacitación puerta a puerta en el valle. ¿Sí? Íbamos a la puerta a golpearle, ¿sabe qué? Esto tiene que hacer. Así nos gastamos desde septiembre hasta diciembre haciendo esa capacitación, desde agosto, o desde antes, no me acuerdo, desde mayo empezó la actividad. Llegaron unos alemanes a hacer un estudio en el sector del Chaitén, por el Chaitén, ¿sí? En Chile, y determinaron una anomalía de movimientos sísmicos, ¿sí? Pero ellos le asociaron a una falla geológica y un volcán de 17.000 años de reposo hizo erupción. Entonces esto no se cumple, es decir que la naturaleza no sabe de estadísticas, ¿sí? De geología sabe bastante, pero no estadística. Y estos son los volcanes, ¿sí? Que están en este grupo: Cerro Negro de Mellasquer, Soche, Cuicoche, Imbabura, Pululagua, Ninahuilca, Sumaca, Chimborazo, Antizana. Es decir que están dentro de este rango. Siguiente. 8 volcanes con actividad histórica, es decir, 8 volcanes activos, es decir, que tienen registros históricos desde que tenemos registros históricos. Es decir, los últimos 500 años. ¿Sí? Aquí llamamos volcanes activos a los que han hecho erupción en los últimos 500 años. ¿Sí? Pero en Japón les llaman a los volcanes activos a los que han hecho erupción desde que ellos tienen registro histórico, es decir, más de 3.000 años. ¿Sí? Sí, los japoneses tienen el registro histórico más... No, y hay los egipcios y los griegos tienen de muchos, miles de años más atrás. ¿Sí? Entonces nosotros, aquí en el Ecuador, ¿sí? Bueno, no en Ecuador, en Latinoamérica, por la llegada de los españoles, le llamamos volcanes activos desde los últimos 500 años, un poquito más. Tenemos el Cayambe, Guagua Pichincha, Reventador, Cotopaxi, Ilotoa, Tungurahua, Sangay y Chacana con el flujo de lava de Potrerillos de Antizanilla que generó la columna de la laguna de ¿cómo se llama? De Papayacta. Siguiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas características de los centros volcánicos. ¿Sí? Generalmente los edificios volcánicos son de composición andesítica, ¿sí? Un tipo de roca, un tipo de magma que me genera explosividad, ¿sí? Algunos están con colapsos estructurales o avalanchas de explosión. Hemos visto que en algunos volcanes les falta una parte del volcán, como el Paso Ochoa, como el Rumiñahui, como el Reventador, como el Ilaló. Eso es producto porque es este magma de acá que puede generar explosiones tan bonitas como la del Reventador o como la del Tungurahua, pero también puede generar explosiones tan grandes, ¿sí? Tan colosales como la del Monte Santa Elena en 1980 en Estados Unidos.
y que me genera este tipo de estructuras. O también mucho más colosales tipo Yellowstone, como en la película 2012, que me generan grandes calderas, y como dicen por ahí, el volcán más peligroso del Ecuador es el Chalupas, y su última erupción fue hace 200.000 años. Hay algunos que generan complejos de domos, es decir, como unas colinitas redondeadas, como las del Pululagua, o como la del Panecillo, o como las que hay en el sector del Mojanda, del Fuyafuya, ¿sí? Entonces vamos a ver uno de los más famosos, el complejo volcánico Pichincha. ¿Sí? Este es el complejo volcánico Pichincha. Este es el complejo volcánico Pichincha, aquí está la caldera. Este es el domo que erupcionó en 1999, aquí hay una fumarola que se llama La Locomotora. ¿Sí? Esta es la vista desde el oeste. Tiene una altura de 4.675 metros, su última erupción fue en 1999 y tiene una frecuencia eruptiva entre 400 y 600 años. Sí, pero miren, son 400, 600 años que tiene el periodo de erupción. Y a veces, entre los meses de abril y mayo, junio también, el Instituto Geofísico siempre sabe reportar anomalías sísmicas aquí en el volcán Agua Pichincha. Y claro, ellos se asustan porque piensan que va a ser erupción, ¿sí? Pero es porque justo a esas épocas, ¿qué ocurre en Quito? Llueve, ¿no es cierto? Entonces el agua se infiltra, entra a este sistema que es altamente caliente, el agua interactúa con el magma, con la parte caliente, y me genera actividad, que se llama actividad hidrotermal. Y esa actividad hidrotermal me va a generar una actividad sísmica que va a ser similar a un proceso eruptivo. Sí, pero ahí se queda, entre mayo y junio. Entre abril, mayo, junio. No pasa nada más. El Pululagua, ¿sí? Una altura de 3.360. La última erupción hace 2.300 años, una frecuencia eruptiva que todavía no se conoce, pero más o menos está dentro de este rango, entre 2.000 y 3.000 años. La última erupción devastó los habitantes de acá y destruyó una cultura que se llama la cultura Cotocollao. ¿Sí? Este volcán tiene un magma o una roca fundida que es muy espesa, entonces no puede fluir como Galápagos, ¿sí? O como Hawái en forma de río, sino que se acumula y me genera esto, los domos, ¿sí? Domos, 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 domos. Y esta es la caldera, no es el cráter, ¿sí? Cuando vienen las personas, suben acá al mirador, dice, este es el cráter, y los guías le dicen, sí, este es el cráter y por aquí va a ser erupción. Imagínense semejante erupción por acá. ¿Sí? Sino que este volcán erupciona por fisuras que me generan esto, ¿sí? Y como es muy espeso, es muy explosivo, ¿sí? Entonces son altamente explosivas estas erupciones. Entonces aquí tengo un domito. Estos domos son las evidencias por donde salió el magma, ¿sí? Y a veces hay explosiones y colapsa el domo y quedan partidos y me va a generar este tipo de estructura, que es la caldera. Aquí es un domo partido, miren, aquí también, ¿sí? No va a ser erupción, no es el cráter, no va a ser erupción por ahí. ¿Sí? Tal vez haga erupción por acá, por acá, por acá, ¿sí? Pero se desconoce, pero más o menos hay un inicio entre 2.000 y 3.000 años. Siguiente. El complejo volcánico Atacazo-Ninahuilca, ¿sí? También 4.400 metros, su última erupción en 2.267 y una frecuencia eruptiva entre 1.000 y 4.000 años. ¿Sí? Entonces, si consideramos 1.000 años, ya nos pasamos. ¿Sí? Mejor que sea 4.000. Entonces también está dentro de los volcanes potencialmente activos, y también, igual que el Pululagua, es un magma que no fluye y que me genera domos, ¿sí? El Pululagua, cuando uno sale en el avión hacia el norte, se ve desde los aires y parece una canasta de huevos. ¿Se han visto una canasta de huevos? De gallina o de pato, lo que sea, de aves. Ok, siguiente. Los de la cordillera Areo, la cordillera oriental, son volcanes típicamente grandes, ¿sí? Son explosivos, altamente explosivos, y han generado calderas. En el Valle Interandino son edificios un poco más bajos, ¿sí? Más antiguos y fuertemente erosionados. Esas son las características. ¿Por qué tenemos estas características? ¿Sí? Porque dentro de lo que se maneja la evolución geológica del Ecuador y lo que contempla la subducción y el marco volcánico, los volcanes que están más alejados a la interacción de esas dos placas son más antiguos,
¿sí? Entonces tienen mucho más tiempo, entonces por eso se van a erosionar, ¿sí? Los que están más cercanos son los más recientes y son los que van a tener mayor actividad volcánica, ¿sí? Entonces vamos a tener mayor frecuencia de erupción los que están más cercanos a la interacción de las dos placas y menos frecuencia de erupción los que están más lejanos a la fuente. Pero como la naturaleza no se maneja así, el reventador es uno de los casos excepcionales, ¿sí? Aquí la geología del Ecuador es así bien complicada, ¿sí? En otros lados funciona así tal cual, como una receta, ¿cómo se llama? Un recetario de cocina, pero aquí no, ¿sí? Aquí nos han complicado la vida. No sé qué haríamos. Siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos el volcán Rumiñahui, miren, estos ya son del Valle Interandino, un volcán que está partido, que colapsó, era muy alto, casi llegaba a los 6.000 metros. El volcán Sincholagua, otro volcán antiguo también. Ya no, estos son ya volcanes extintos o dormidos, es decir que ya no tienen una actividad superficial o evidencia que me muestre que hay actividad interna, ¿sí? Es, por ponerles un ejemplo, tengo el volcán activo, es como cuando uno está vivo, ¿sí? En cualquier momento hago lo que sea, ¿sí? Un volcán potencialmente activo es cuando uno está en estado de coma, ¿sí? Sabe que está vivo, que se puede morir también, pero que también puede vivir, y que en el estado de coma usted hace todo, le late el corazón, le funciona el cerebro, a veces respira, ¿sí? A veces mueve, y en cualquier momento se va a despertar y ahí sí, ¿sí? Esos son los potencialmente activos. Y los volcanes extintos o dormidos es cuando uno ya está muerto, ¿sí? Entonces así funciona. Estos ya son volcanes extintos, ¿sí? Sincholagua, el Rumiñahui, Paso Ochoa, Vilaló, entre otros. Siguiente. El complejo volcánico Cayambe también es un volcán dentro del Valle Interandino, ¿sí? Tiene 5.700 metros de altura, su última erupción en 1796 y tiene una frecuencia eruptiva de 600 a 1000 años. Esta de 1796 está asociada a una erupción que ocurrió por acá, más no del centro volcánico, ¿sí? Pero si consideramos el centro volcánico, más o menos tiene esta frecuencia, entre 600 y 1000 años, ¿sí? Entonces ya estamos, ¿sí? Y además, el Instituto Geofísico, ¿sí?, empezó a detectar unas anomalías sísmicas debajo del volcán. Primero estaban lejos del volcán y luego se juntó al volcán, ¿sí? Entonces, no sabemos hasta ahora qué es la interpretación que le dan los colegas del geofísico, si es que está asociado a una actividad magmática para generar una erupción aquí en el Cayambe, o está asociado a una estructura geológica muy grande, acá que se denomina la Payatanga, ¿sí? O la Chingual, que aparece por acá, ¿sí? Es una estructura geológica muy grande, que si se mueve esa estructura geológica, y ahí sí, acabó Ecuador. Ok, siguiente. El Antizana, 5.700 metros, la última erupción en 1776 todavía se desconoce, ¿sí? Se desconoce cuál es la frecuencia eruptiva. Aquí tenemos un cráter central y también ha generado un colapso, ¿sí? Pero yo creo que debe estar entre ese rango, entre 2.000 y 3.000 años. ¿Sí? Y esta erupción igual también obedece a una erupción, pero que no es el centro volcánico propiamente dicho. Siguiente. El Cotopaxi es el papá de los volcanes. 5.877, su última erupción en 1877, una frecuencia eruptiva entre 80 y 150 años. Entonces ya estábamos, ¿sí? Entonces por eso es que empezábamos a capacitarnos, ¿sí? Y empezaban a capacitar. Lo bueno es que no fue tan grande como hubiéramos querido. Claro, pues al que se jode el Correa, ¿no es cierto? Todo el mundo todo lo que le haga mal al Correa estaba bien. Claro, pero ya no, molestarle al Taita no es complicado, pues ahí le cerrar la carretera aquí, no. Sí, entonces dijo, no me cierren. ¿Quieren piedras? Tomen. Ahí les salieron corriendo los indígenas. Bueno, al otro día. Sí. El Cotopaxi, bueno, es uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ¿sí? No es porque el volcán le mata, ¿sí? No va a decir, ahí está la Tacunga, muerto, no, ahí están corriendo, muerto, no. Sino es porque a lo largo de la influencia de los productos volcánicos o de los fenómenos volcánicos que genera la actividad eruptiva,
hay muchas personas, hay mucha población. ¿Sí? Ya les digo, más o menos una influencia de unos, ¿qué será? 6, 7 millones de personas, ¿sí? A lo largo de lo que genera la influencia del volcán del Cotopaxi. ¿Sí? En la última erupción, en el 2015, generó caída de ceniza en la parte occidental, pero les afectó más a los pobladores de la parte occidental, ¿sí? A los sembríos, a las cebollas, a las papas, a los animalitos, no hubo leche, ¿sí? Claro, y ahí muchos de nosotros nos dimos cuenta que las papas no vienen del Supermaxi. Claro, eso pensábamos nosotros. Y que tampoco también nos dimos cuenta que el agua no viene del grifo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir eso? Que nosotros debemos conocer, ¿sí?, de dónde vienen nuestros medios de vida. ¿Para qué? Para poder actuar y poder contrarrestar o mitigar ese fenómeno. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor problema de esto? O uno de los mayores problemas de esta actividad en cualquier volcán que está cerca de la población es la salida de ceniza. ¿Sí? La caída de ceniza. No sé si ustedes ya han de haber estado, ¿sí?, en el 2002. ¿Sí? ¿Qué edad tendrían? Ustedes son de la época del 95, ¿no es cierto? Por ahí los que están acá este grupo y los que están acá del 97. Nosotros somos casi de la misma. Cuando cayó ceniza aquí en Quito el 2 de noviembre del 2002, ¿sí?, ¿qué nos íbamos a imaginar que en Quito iba a caer ceniza de la erupción de un volcán que estaba a 60 kilómetros de distancia? ¿Sí? O que íbamos a pensar que la erupción del 2008 o del 2010 o del 2006 del Tungurahua iba a generar caída de ceniza en Guayaquil. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí en el Cotopaxi? También generó caída de ceniza. ¿Cuál era la afectación? Que en muchos lugares hubo racionamiento de agua porque el agua estaba contaminada. El otro fenómeno es los lajares, ¿sí? Porque aquí, ¿qué son los lajares? Muchas de las personas se confunden, no, es que la lava va a pasar por ahí. No va a pasar la lava por ahí, son los lajares. ¿Qué son los lajares? Son como los ríos crecidos, ¿sí? Últimamente, hace 2 o 3 meses, todo el mundo andaba posteando los huaicos del Perú, las crecidas de los ríos, ¿sí? Así es un lajar, una crecida que va llevando, que se genera aquí en este caso del Cotopaxi porque desciende mucho material caliente, funde la nieve, genera agua y fluyen por las quebradas y va acarreando todo lo que encuentra a su paso: rocas, madera, piedras, bosques, casas, personas, animales, todo. ¿Sí? Y esto es un fenómeno muy recurrente en el Cotopaxi. En la erupción de 1877 generó un lajar que fluyó por el flanco sur, bueno, este es el flanco norte. El flanco norte por el río Pita, San Pedro, ¿sí?, destruyó el Valle de los Chillos, y desembocó en el Océano Pacífico. Más o menos unas, no me acuerdo, 18 o 20 horas se demoró. Pero hace 5000 años también hubo una erupción muy grande que parte del Cotopaxi colapsó, aquí esta es la huella que colapsó y me generó un lajar mucho más grande, ¿sí?, que se demoró desde la punta del Cotopaxi hasta Esmeraldas, más o menos entre 8 y 10 horas, ¿sí?, más rápido que una tranza. Que si quiere ir rápido a la playa, súbase a un lajar. Y por el lado sur, descendió por el río Alaques, también, ¿cómo es? Cutuchi, destruyó la Tacunga, ¿sí? En 1877 destruyó la Tacunga, ¿sí? Generó 1000 víctimas mortales y desembocó, causó daños a lo largo de ese cauce que es Patate, el río Ambato, etc. Y ese mismo lajar de hace 5000 años me generó una zona de inundación en baños de 12 metros. ¿Sí? Entonces es un fenómeno que siempre ocurre, todas las erupciones del Cotopaxi ha ocurrido esos fenómenos, los lajares. Y a lo largo de los cauces de los ríos, ¿sí?, están las poblaciones, ¿sí?, están los centros comerciales, las quebradas rellenas, está esos bypass que hay en el triángulo, están las grandes urbanizaciones en la Tacunga. Aquí en el lado norte, recuerdo en el geofísico estuvo por demanda por daños y perjuicios por evitar el desarrollo
mercantil, económico y comercial del Valle de los Chillos al enviar un informe del peligro volcánico para la construcción del San Luis. Le demandaron. Entonces el alcalde dijo, no, no se va a construir ese edificio tan bonito que hay ahora. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? En las urbanizaciones a lo largo en la Tacunga. ¿Sí? En la Escuela de Geología de la FIGEMPA, de la Universidad Central, ha trabajado mucho en eso, en evaluar el peligro volcánico de los lajares. Y claro, ya han dado los permisos para las construcciones de las urbanizaciones, ¿sí? Pero no se han dado cuenta que por ahí pasa el lajar. Ahora están suspendidas y está en un gran problema la Tacunga con respecto a esos permisos. ¿Sí? Y así nosotros nos hemos asentado cerca de los volcanes, y un ejemplo de eso, uno de los más catastróficos y bien penosos, es el desastre de Armero. 25.000 víctimas por no poner un poquito de caso a lo que genera esto. El otro peligro de aquí son los flujos piroclásticos, ¿sí? Los flujos piroclásticos son nubes ardientes, ¿sí? Son nubes que bajan por los cauces, que acarrean bloques incandescentes, ¿sí? A muchas velocidades, 200, 300 kilómetros por hora y a temperaturas de 800 grados centígrados. ¿Sí? A la ceniza yo puedo sobrevivir. No salgo nomás, no me cae ceniza. O me cubro y ya no me cae ceniza. No, pero nadie se puede morir. No, ingenieros sí se murieron en el 99, se murieron personas por ceniza, por caída de ceniza. Claro, se le fueron a los techos, a limpiar los techos, se resbalaron y abajo, muertos por ceniza. En los lajares sí puedo sobrevivir al impacto de los lajares, no viviendo en los cauces, y si estoy en el cauce haciéndome un lago, ¿no es cierto? Con los flujos piroclásticos a 800 grados centígrados, a 300 kilómetros por hora, si me pega directamente un flujo piroclástico, hago. Los flujos de lava aquí en el Cotopaxi, los flujos de lava han avanzado únicamente los primeros 5 kilómetros, y todos esos contrafuertes que nosotros vemos a la parte oriental de la laguna de Limpio Pungo, ¿sí? Son el avance más extenso que tienen los flujos de lava. Es por eso que el Cotopaxi es altamente peligroso, porque tiene mucha población y porque esos fenómenos han causado mucho daño a lo largo de su historia eruptiva. ¿Sí? El Tungurahua no mucho. ¿Sí? Se han generado lajares, han generado destrucción, pero lo bueno es que en el Tungurahua las personas aprendieron a vivir con el volcán. ¿Sí? Y claro, y nosotros cuando estuvimos en el Cotopaxi ni nos acordábamos del Tungurahua. ¿Sí? Se estaban gastando tanto dinero en traer capacitadores de otro lado a indicarles cómo tienen que hacer para cubrir la ceniza, cómo tienen que hacer para limpiar la comida del ganado y cómo tienen que almacenar al ganado, habiendo tremendos expertos de 15 años de actividad allá en el Tungurahua. ¿Sí? Allá había poblaciones que les caía todos los días ceniza, absolutamente todos los días. De los 7 días le caían 10, ¿sí? Porque a veces le caía 2 veces. Y aprendieron a vivir con el volcán. Pero, como ya no hace nada, ¿qué pasó? Nos hemos olvidado. ¿Sí? De los sismos yo les hablaba el miércoles, ya ven. Ayer hubo el terremoto en México. ¿Sí? Siempre hay que estar recordando esto, y por eso es el Cotopaxi lo peligroso que es. Siguiente. El Chimborazo, ¿sí? Última erupción 1200 años y más o menos una frecuencia de 1000 años, entonces ya estamos dentro del periodo. Un volcán muy explosivo, sí, pero no le conocemos como el papá de los volcanes porque se demora mucho en erupcionar. El Cotopaxi es más frecuente. Siguiente. Es la Tungurahua, ¿sí? 99 hasta el presente. Y bueno, nosotros conocemos todo lo que ha hecho la Tungurahua, ¿no es cierto? ¿Sí? Llamando la atención del Chimborazo y del Cotopaxi. Entonces, bueno, aquí en el Tungurahua, sí, teníamos más o menos unas 20.000 personas acá afectadas en baños, y aquí más o menos unas 5.000 personas del sector rural afectadas por la actividad volcánica. ¿Sí? La ceniza, los flujos de lava, los flujos piroclásticos afectaron. Y aquí fue esto una gran escuela
de formación de vulcanólogos, de geólogos, de geofísicos, de sismólogos y de gestores de riesgo. ¿Sí? Una gran escuela, ha permitido tener mucha experiencia para poder actuar en otros eventos que tal vez vengan al futuro. Siguiente. El Shanghái, altamente activo desde 1965 hasta el presente. ¿Sí? No sabemos cuál es la frecuencia eruptiva, pero es activo. Es el volcán que siempre está con emisiones de ceniza, con flujos piroclásticos y con lajares. El reventador, ¿sí? Últimamente estaba de moda el reventador. 3.500 metros desde el 2002 hasta el presente y tiene un periodo eruptivo de 25 a 30 años. Algo que me olvidaba de explicar es el ciclo eruptivo. Por ejemplo, el Tungurahua tiene un ciclo eruptivo, es decir, qué tiempo va a erupcionar entre 10 y 15 años. ¿Sí? Entonces ya desde el 99 hasta el 2016, hasta el 2014, que fue su última erupción, ¿cuántos son? Ya más o menos 15 años, ¿no es cierto? Entonces ya estamos dentro en el periodo de que la Tungurahua se está calmando. El Cotopaxi tiene un periodo... y dentro de esos 10 y 15 años, la Tungurahua siempre ha generado erupciones como la del 2006, entre 2 y 3 erupciones. ¿Sí? Lo generó en el 2006, lo generó en el 2008 y lo generó en el 2014, entonces ya se terminó el ciclo de la Tungurahua. ¿Sí? Ahora empieza el ciclo del Cotopaxi. ¿Sí? El ciclo del Cotopaxi dura entre 5 y 10 años. Pero en 5 y 10 años, ¿sí? Es como la erupción más pequeña de ese ciclo, es como la del Tungurahua del 2006. ¿Sí? El Cotopaxi se despierta, dura 3 meses en medio en reposo, abril, mayo, junio. Al cuarto mes empieza un poco de actividad y al sexto mes la primera explosión. Abril empezó el Cotopaxi, abril, mayo, junio, se incrementó la actividad, junio, julio, agosto, la primera explosión. De ahí se mantiene 5 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre se terminó la erupción. De ahí tiene un letargo de entre 18 y 24 meses y nuevamente vuelve el periodo. Entonces ya estamos así. Así lo dice el registro histórico. El Cotopaxi ha venido cumpliendo al pie de la letra. ¿Sí? Pues por eso es que le prestan mucha atención. Aquí en el reventador, esta es la erupción más espectacular, fue la del 2002. ¿Sí? Esta es una foto después de la erupción del 2002. Antes del 2002 todo esto era relleno. ¿Sí? En el 2002 voló todo esto. Aquí está la lava saliendo y lo que generó la caída de ceniza aquí en Quito. Y todo ese caos, ¿no es cierto? ¿Sí? Siguiente. Los volcanes del Trasarco, los más antiguos, el Sumaco. Última erupción hace 10.000 años y no se conoce la frecuencia eruptiva. Se trata de explicar, o cómo explicar eso, es porque hay fricción, ¿sí?, entre los dos bloques continentales que se mueven y eso me genera carga de electrones. Y esa descarga de electrones, sí, como hay vía libre al momento de desplazarse, salen hacia la atmósfera y ahí se descargan y generan esos destellos. No está bien explicado, no hay una buena relación, ¿sí? O sea, no se puede decir que siempre que va a haber esos destellos hay un terremoto. ¿No? Es como en las erupciones volcánicas, también hemos visto relámpagos en las nubes de ceniza, pero también es por eso, por la fricción causa estática y me genera el destello. Así lo tratan de explicar algunos colegas los destellos que hay en los sismos, ¿sí? Pero también es incierta la relación. Es incierta la relación así tal cual como la del radón. La del radón no funciona. ¿Sí? Aquí también vinieron a hacer ese estudio de radón, pero no les funcionó. Pero en Italia sí les funcionó. Entonces no, a veces sí y a veces no, pero es incierta. Sí, pero eso es lo que se generó ayer en la noche o en la madrugada de México, esos destellos. Sí, unos destellos bastante grandes, que son similares a los destellos de las aureolas boreales. ¿Son posteriores al sismo esos destellos o no sé cómo? Creo que son, la luz viaja más rápido que el sonido, entonces son, no sé, tal vez antes, o sea, se apenas mueve y sale el destello. ¿Sí? Y los mexicanos tuvieron tiempo de tomar esas fotos porque ellos tienen una alerta, ¿sí?, previa para los sismos, que le dan más o menos entre 1 a 5 segundos. A ver, la Tacunga está rodeado de 1 o 2 volcanes. Hacia el noroccidente el Cotopaxi, hacia un poquito más hacia el occidente-noroccidente los Ilinizas, más hacia el occidente el Chalupas, y tengo un centro eruptivo que se llama el Putsalagua, es un domito.
¿sí? Por ahí hubo una fractura en la corteza que salió lava muy espesa que no se regó, sino que se acumuló. ¿Sí? Entonces es eso. Debajo de nosotros el magma tenemos en los volcanes, a ver, ¿cómo funcionan los volcanes? Los volcanes funcionan como una cocina. ¿Sí? Las de gas, no las de inducción, esas no funcionan. Cuando usted va a cocinar, para que se prenda la hornilla, ¿qué necesita? Que gire la perilla, nada más de eso. ¿Sí? Que haya gas. ¿Y en dónde hay gas? En el tanque de gas. El tanque de gas es el reservorio de gas de la cocina, ¿cierto? Entonces, en los volcanes, el reservorio de magma, ¿sí?, es, digamos, el manto donde está el magma entre 150 y 80 kilómetros de profundidad. Ya. Ese reservorio puede tener otros reservorios más pequeñitos. Ya. ¿Qué pasa? Usted prende la perilla, ¿sí? Se prende la hornilla. ¿Qué pasa con las otras hornillas? Quedan apagadas, ¿no es cierto? Porque no se prende. Entonces es igual, ese magma que está muy profundo se puede almacenar debajo de una hornilla y generar esa erupción, ¿sí? Entonces usted prende la perilla, la hornilla, se prende la hornilla, pero las otras no se prenden, pero vienen de una misma fuente. Entonces los volcanes así, muy profundo están conectados, muy superficialmente están separados. Cada volcán tiene su reservorio, ¿sí? Funciona como una hornilla. ¿Qué pasa? Prende las 4 hornillas. ¿Le sube la intensidad a una hornilla? ¿Le disminuye la otra? No, no es cierto. O cuando yo disminuyo la una, la otra y se incrementa. No, entonces los volcanes es así mismo. Qué bueno que esté erupcionando la Tungurahua, le aliviana mucho al Cotopaxi, no. ¿Sí? No, entonces es individual, tiene su reservorio común, su reservorio particular y cada uno funciona independientemente. A ver, en la subducción de Carnegie, en superficie tenemos fluidos hidrotermales que salen por fracturas en zonas de expansión y eso me va a generar aguas sulfatadas, como las que hay en Agua Blanca, como hay en Jipijapa, a lo largo de eso. Y vamos a tener, por ejemplo, un gas de subducción que es el helio y el hidrógeno. Entonces, altas concentraciones me indican que son productos de los fluidos hidrotermales que vienen de la superficie. ¿Sí? Pero que se los mide directamente en las fuentes sulfatadas. ¿Sí? No así con un detector. ¿Sí? Pero en las aguas. Eso lo hacía Silvano Hidalgo del geofísico. ¿Y en las rocas? ¿Un gas en las rocas? No. ¿Alguna contaminación? De Carnegie. En las rocas volcánicas sí. En el arco volcánico sí ha habido, bueno, hay varias discusiones. Hay varios autores que dicen que la influencia de Carnegie ha afectado a los magmas de los volcanes, ¿sí? Es decir, que de una roca la ha transformado en otra. ¿Sí? Hablando ya en términos más técnicos, dice que los magmas del arco volcánico son magmas de firma adaquítica, es decir, rocas ricas en aluminio. Y explican que esas rocas son producto de la fusión de corteza oceánica. ¿Sí? Así se generan las adaquitas. Se llaman adaquitas porque son rocas típicas de una isla que se llama Adaca, ¿sí? Que son producto de la fusión de corteza oceánica. ¿Sí? Entonces decían que esa Carnegie ya está, como es corteza oceánica, se está introduciendo y está generando esa alteración. Pero hay otros autores que dicen que no es siempre eso, es la relación incierta. ¿Por qué? Porque en Chile también se está introduciendo algo como Carnegie, pero no hay adaquitas. ¿Sí? En el Perú también se está introduciendo algo como Carnegie y no hay volcanismo. ¿Ya? Y explican que tal vez esas adaquitas es producto de todo el espesor de la corteza continental que tiene que atravesar esos magmas, que tenemos varios tipos de rocas metamórficas, rocas ricas en aluminio, etcétera, etcétera. Así lo explican los geoquímicos. ¿Sí? Pero si hay evidencias de ese cambio acá en el Cayambe, aquí en el Huahuapichincha, en el Ninahuilca también, ¿no es cierto? Y en los Ilinizas. También tenemos rocas adaquíticas mucho más antiguas en Quimsacocha, de 3-5 millones de años. Lo que ellos explican dice que Carnegie ya debe estar subduciéndose hace 2 millones de años. Por eso hay adaquitas en superficie, por eso el Huahuapichincha tiene 1.3 millones de años, perdón, el Ruco, y hay adaquitas. Pero no podemos explicar las adaquitas de hace 5 millones de años del Quimsacocha, considerando que Carnegie está subduciéndose entre 2 y 4 millones de años.